En vivo con Llévame sin guión, sin pared, donde hasta el silencio tiene algo que decir después. Hey, qué rollo, ¿cómo están? Soy su amigo Gabo Balmen y esto es En Vivo con G Balmen. Mi gente, ya le traía ganas a esta entrevista, la neta. Una entrevista de rock y pues no con cualquier persona. Realmente estoy con una leyenda del rock mexicano. O sea, ahorita se van a dar cuenta de tantas cosas que se van a platicar aquí que hasta van a decir, neta, Arturo Ibarra. Mi Gabo, qué gusto estar aquí en este lugar tan espléndido con esta decoración Gracias. de los carros que yo creo que hubiera querido tener en mi vida. Estoy sentado de menos en la cajuela, creo, ¿no? En el frente. En el frente, bueno, me siento muy confortable. Gracias, Gabo, por esta invitación. Gracias a ti por venir y de verdad es una oportunidad que ya teníamos muchas ganas, ya lo habíamos peloteado bastante. De hecho, nos conocimos el día del aniversario de Mario Carrillo. Claro, sí, claro. Mario Arellano. Mario Arellano, perdón. Sí, el blusero por excelencia. Ajá. Un orgullo de Guadalajara. Y me tocó verte también tocar en vivo. Sí, pues ahí, fíjate que no habíamos ensayado, pero fue, fue muy grato porque hace mucho que no tocaba blues, pero... Que aparte, como te decía, yo fui alumno de tu hermano. De Leobardo. Leobardo. Claro, mi hermano, que él se ubicó más en el género de la publicidad. Que fue, digo, la gente que no sé quién es Leobardo, pues fue la persona que yo así lo puedo decir, ¿no? Que levantó Ecar de Gas. Claro, la rana, el concepto es de un salto de rana de la central camionera y la rana, él la diseñó, pero en ese entonces yo platicaba aquí tras de cámara los registros y los derechos de autor, pues nadie, o sea, nunca registró esa rana y la perdió, o sea, perdió el registro del uso de todo lo que él diseñó ahí. Wow, no sé, eso sí no lo sabía. Exactamente. Quiero saber quién era el que ponía los globos de pedos en los ensayos. ¿Los globos de pedos? ¿Cómo ves? Ahí con donde estaba Carmina Burana, donde estaban, creo que era ahí por Chapalita, que se juntaban varios grupos ahí. Sí, claro. Es que mira, Chapalita fue, yo creo que en su tiempo, te estoy hablando de fines de los 70s, 80s, había una casa ahí de la familia Avilés. Ajá. En ese tiempo era muy famoso el doctor Avilés en Guadalajara porque era el que curaba con plantas medicinales. Y era famosísimo en la radio, tú oías las fajas medicinales del doctor Avilés. Y resulta que el doctor Avilés era el papá de Kenny de los Eléctricos. Entonces, en esa esquina vivía Kenny Avilés y ahí en esa zona se juntaba Cala, que es el cantante de Rostros, Green Hat. Juntaban por ahí los Sombrero Verde, pero principalmente todas las bandas que eran familiares de la familia Avilés, ¿no? Okay. La familia Avilés, Kenny tenía hermanos que se llamaban Einstein, Quetzalcóatl, Madre Selva, Quetzalín, eran puros nombres aztecas, ¿no? Okay, y en esa zona donde Cala ensayaba, pues él fue el que habría hecho eso de los lobos esos que me estás contando. Porque Cala, pues en ese entonces era muy rebelde, tendría unos 14, 15 años, ¿no? ¿Cómo inicia Arturo Ibarra en esto del rock? Digo, sabemos que en ese tiempo, pues no era, el rock era lo más fuerte y no había muchos grupos de rock mexicanos. Claro. Entre ellos, pues como lo acabas de decir, ¿no? Sombrero Verde, que pues era por Fer de Maná. Digo, de los que yo puedo decir que conozco, ¿no? Claro. Que en la actual, pues sigue tocando todavía Maná y pues es uno de los grupos jaliscienses, yo creo que más reconocidos. Claro, bueno, es que a mí me tocó vivir. Ahorita hablamos del área de Chapalita, ¿no? De donde estaba Kenny Avilés, ¿no? Y en esa área de Chapalita vivía también Agustín Villarrojas, que es el Cala, ¿no? Yo me tocó vivir más en la área de la colonia llamada Ciudad del Sol. Ajá. La Ciudad del Sol era la última colonia que existía en Guadalajara. O sea, mucha gente dice hoy que es una colonia fifí, pero cuando yo llegué con mi familia ahí, era la orilla de Guadalajara, ¿no? Era como irte a vivir allá, pues, por Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Que ahorita tiene plusvalía, pero en ese entonces Ciudad del Sol era una zona de muchos terrenos baldíos, y como tú dices, antes los obreros en Guadalajara no oían banda ni Oían regional, rock. oían puro rock. Entonces yo crecí en una colonia donde había muchas casas en construcción, y lo que escuchaban era Creedence, Led Zeppelin, Deep Purple, o sea, Kiss. Entonces tú ibas en la colonia caminando y lo que escuchabas en las construcciones era rock.
Pero también en esa colonia, pues a mí me tocó vivir a 3 cuadras de casa de Fer Olvera, que era pues, el Y líder. no solamente vivir, estudiar en la misma escuela que también estudiaba él. Estudié en la misma escuela que Fernando Olvera, ¿no? ¿Cuál era la escuela esa? Se llama el Instituto de Ciencias y Humanidades, estaba en Loma Bonita, en la zona donde está por ahí, pues también era a la orilla. Y en esa escuela él iba arriba de mí. O sea, yo te sí que si yo tengo 60 y tacos años, yo creo que 60 y tacos. el Fer ya debe estar arriba de los 70, me tiene años. Pero él ensayaba ahí con su banda Green Hat Show. ¿Ah? Y yo pasaba en bicicleta y los oía ensayar. Y un día me atreví, les toqué y salió la mamá de Fer y me dijo, ¿qué onda, chaval? ¿Qué quieres aquí? Yo le dije, oye, no me dan chance de escuchar. A ver, déjame ver. De hecho, la mamá de Fer era un poco de carácter fuerte, ¿no? Y salió Fer y me dijo, pásale. Y me pude meter a un ensayo de Sombrero Verde. Y de ahí creció mi amor por la música. En ese entonces tocaba Gustavo Orozco la guitarra y era un gran guitarrista y era la banda que, pues, que ensayaba cerca de casa, ¿no? O sea, para mí es un orgullo haber sido parte de esa formación con ellos, pero también a 3 cuadras de repente se daba la revolución de Emiliano Zapata, el Javi, y a 4 cuadras vivía Guillermo del Toro, que era cineasta, ¿no? A hoy conocido, vivía Alejandro Fernández. ¿Y nunca llegaste a tener relación con Alejandro Fernández? Sí, yo iba al gimnasio. Acá al World Gym. A uno que está en World Gym, que ahora está enfrente de Plaza del Sol, y la maestra se llamaba América, que fue la primera esposa de Alejandro Fernández. Ella era la maestra de Aerobics. Yo me acuerdo que a mí se me acercaba Alejandro Fernández, me decía, mi papá tiene un estudio. Yo, pues, ¿quién es tu papá? Pues Vicente Fernández. Yo, pues, órale. Y todavía Alejandro Fernández no se dedicaba a la música. Entonces, en esa zona vivían los Freddys, José Forcer era maestro de una escuela en teatro, vivía el papá de Jimena Sariñana, vivía el DJ César Cosío, vivía Víctor Hugo Quise, vivía una cantante que se llama Estrellita, vivía los Tres Reyes, vivían un montón de políticos. Era una zona donde todo el mundo llegó a vivir ahí y esa era la Guadalajara que yo conocí, una Guadalajara rockera, ¿no? ¿Y cómo empieza Arturo Ibarra con Old Shoes? Bueno, ese fue un accidente porque a raíz de que yo empecé a ver que Sombrero Verde, que hoy es Maná, tocaba en todas las kermeses y en las fiestas, porque no había lugares como, no había un Telmex, un Teatro Diana, no sé, la Sala Lumière, no había nada. O sea, el lugar donde podías tocar era una kermés, en una fiesta o que César Cosío organizara alguna fiesta y te ahí dijera, con Del Toro, ¿quieres tocar, no? Entonces yo armé una banda y en esa banda era el cuarto de la sirvienta, pero en el poste de electricidad había un zapato viejo colgando, porque antes los chavos agarraban los zapatos, los tenis, y a los cables. los cables de luz. ¿Cómo le pones al grupo? Pues zapatos viejos. No, pues en inglés, Old Shoes. Y esa fue la primera banda donde tocábamos del nabo, pero empezamos ya de alguna manera a hacer ruido, ¿no? Y a tocar en fiestas. Y como cualquier grupo, ¿no? En un garage empezamos nosotros en el cuarto de la sirvienta, porque los mexicanos no tenemos garage, tenemos el cuarto de donde vivían las que nos ayudaban en casa, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa cuando Sombrero Verde te prestaba los instrumentos para que pudieras iniciar tu banda? Pues fue descubrir que en realidad mucha gente ha creído que Maná era un grupo fifí, ¿no? Como diría nuestro expresidente, pero en realidad yo le pedía los instrumentos prestados a veces para ensayar con esa banda que se llama El Chus, y el aparato de bajo de Sombrero Verde era de la marca Ratson, y esos los usaban en las escuelas para poner como Twitter, así con una trompeta, y los niños a clases, eso era lo que usaban en el bajo. Entonces, no tenían muy buenos instrumentos, y eso es lo que nos prestaban, instrumentos, nos llegaron a prestar aparatos de guitarra para ensayar, y de alguna manera, pues, había una amistad ahí, ¿no? Había también como un tutor ahí en ellos, que nunca fueron un grupo egoísta, ¿no? O sea, que realmente se abrieron, ¿no? Realmente, bueno, esta pregunta, si se puede contestar, se lo agradecería, y si no, pues también cambia de pregunta. ¿Quién fue realmente el creador de la banda, de Rostros Ocultos? ¿Tú o Cala? Bueno, mucha gente... Porque yo sé que el nombre de Rostros Ocultos es por el libro. Sí, el libro. Mira, la historia habla... El precedente es que Cala estaba en una compañía, la única compañía de rock que hubo en los 80, en el 81 se llamó Com Rock. Era una compañía de rock
buscando hacer un movimiento rock en español. Teníamos la resaca de los 70s de Avándaro, de lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, de la matanza de Tlatelolco. Entonces el rock estaba prohibido. Nosotros prácticamente comenzamos contracorriente. Así como ahora prohíben la música de los corridos tumbados, en un tiempo el rock estaba vetado en México. O sea, tú no podías decir que eras rockero si traías el pelo largo. Bueno, hoy yo te veo lleno de tatuajes, ¿me entiendes? Entonces, y no tienes problemas, pero nosotros traíamos el pelo largo y nos detenían. Entonces, en esta compañía estaba Mask, que era una banda que yo tenía con José Force. Ajá. Y Espérese, estaba- no se me adelante, que sí hice mi tarea. Sí quiero ok. ver. Pero a ver, se empezó por lo de Ricardo Ochoa, Sí. por eso es que se bloqueó el rock. Bueno, Ricardo Ochoa fue el que en Avándaro cantó una canción que se llama Tenemos el Poder. Entonces él estaba en su efervescencia ahí en este lugar que iba a ser una carrera de carros. Y él pues se volvió un festival de 200,000. Hay gente que dice que hubo hasta 500,000. Porque los jóvenes necesitaban juntarse, estaban reprimida la juventud, no tenía cómo expresarse, ¿no? Entonces ahí llegaron todos los greñudos, una mujer se quitó el brasier y se hizo famosa como la encuerada de Avándaro. Y ahí mismo Ricardo Ochoa, cuando estaba cantando Tenemos el Poder, se le ocurrió mentarle la madre al gobierno y ese concierto se estaba pasando a nivel Se estaba radio, grabando. se estaba pasando en el radio. Entonces Gobernación canceló y el rock se sepultó. Entonces el héroe desconocido de la música, que es Ricardo Ochoa, en el rock español, fue el mismo que mató en los 70s el movimiento rock, porque de ahí la represión no se dejó ver hasta los 80s, donde él ya fundó esta disquera que se llama Comrock. Y ahí estaba Mask, Los Clips, que era el grupo de Cala, que fue un grupo que formó Ricardo Ochoa, ¿no? Estaba Kenny, estaba Clips, estaba Mask, Punto y Aparte, y Ritmo Peligroso, que se llama Dangerous Rhythm. Entonces, de ahí a la historia es que esa compañía no funcionó en el concepto de comercialidad, pues, porque la radio, solo 3 temas empezaron a sonar ahí. Uno era el de Mask, que era en inglés, que se llama I'm the Fox, que llegó a estar en WFM antes de Def Leppard, en los primeros lugares. Los Clips con la canción El Final, que de ahí viene el final, por eso mucha gente piensa que Rostros viene de alguien en especial. Y cuando se desbató esta compañía, nos vinimos a Guadalajara y yo tenía una amiga que era edecán de la cigarrera La Moderna y iban a lanzar un cigarro que se llama Montana. Y ahí te estoy hablando de Montana. Entonces la banda de Mask, ya no estaba José Force, estaba cantando yo. Entonces yo le invité a Cala. Le dije, ¿sabes qué, Cala? Vente acá con nosotros. Se vino Abraham Calleros, hermano de Ulises Calleros. de Juan, ¿no? Y Juan Calleros de Maná. Dejó Sombrero Verde para venirse con nosotros y formamos Montana. Entonces Montana hicimos un disco para la cigarrera que lo distribuyó Warner Bros. Y ese disco empezó a sonar en el bajillo con Quisiera que estuvieras aquí, Quiero más. ¿Y Montana les metió lana? Le metió lana al cigarro, pero o sea, nosotros nos metió en un comercial, pero nos veíamos por allá, o sea, Ah, o sea, se las aplicaron. nos lo aplicaron porque éramos nosotros como un grupo que cuando hacían conciertos repartían cigarros, ¿no? Pero bueno, nos pagaron un disco, ¿no? Y estábamos muy agradecidos. Pero ese fue el preámbulo para Rostros Ocultos, porque ya después existiendo Montana, y eso yo lo cuento en un libro que tienen que tener que se llama Mi vida en 6 cuerdas, Luis de Llano Macedo le llegó un CD, o un cassette, no había CD, un cassette de Montana por medio de Ricardo Ochoa otra vez. Entonces nos citaron a México y dijo, ¿sabes qué? Nos interesa la banda para meterla a una disquera, pero tienen que cambiarle el nombre. Entonces, el primer nombre que tuvo Rostros Ocultos fue KGB, que eran los nombres, el de Cala con K, porque antes Cala era con K, el A de Arturo, J de Javier, la A de Andrés, ¿sí? Y la B era de Bola. Y ese nombre pues, estaba bien feo, KGB se llamaba. Luego le pusimos La Brigada. Entonces un día en casa de Andrés Franco, el papá tenía un libro de Salvador Dalí. Y estaba en la sala de Andrés. Andrés me dijo, ¿ya viste este libro? Yo le dije, sí, está bueno. Y dijimos, este es el nombre de la banda, Rostros Ocultos por Salvador Dalí. Pero no es un nombre que surgió de Cala, ¿no? Es un nombre que surgió de un libro, ¿no? Oye, Arturo, Sí. sé que hay una parte que a lo mejor muchos no saben, Sí. pero pues cuando antes, pues para trabajar bueno, para comprar tus instrumentos,
Pues tuviste que robarte polveras. Sí, bueno, es que en nuestros momentos no éramos hijos éramos de clase media Ajá. baja, ¿no? O sea, no, nuestros papás tenían recursos, pero mi papá jamás me hubiera apoyado para tener una guitarra, ¿no? Entonces, en ese entonces, pues, ¿qué decías? Pues, lavas carros o les quitas antes no había rines, eran polveras. Entonces, las agarrabas, las llevabas al 5 de febrero y a juntar dinero para comprarte los instrumentos. ¿Quién Porque era tu hermano el que tenía guitarra? ¿Leobardo? Leobardo. Leobardo, y no la prestaban, la verdad. Y yo soy rockero por Leobardo, porque él tocaba canciones de los Rolling Stones, tocaba canciones de James Taylor, tocaba canciones pues, no, de Carole King. Entonces, yo crecí oyéndolo él, pero él tenía una buena guitarra y le escondía, ¿no? ¿Cómo Entonces yo, crees? exactamente. Sí. ¿Una Gibson o qué era? No, era una guitarra de paracho, pero era una buena guitarra, era de nylon. Yo empecé a tocar la guitarra eléctrica gracias a que con esas polveras y con otros amigos, pues ahí nos acanciamos de una guitarra muy barata, marca Sonaton, y de ahí empecé yo en el estéreo de mi casa, metía el cable y ahí le di en la torre a las bocinas del estéreo feature que teníamos, ¿no? ¿Cuál es la anécdota más pesada que te recuerdes de esa etapa cuando robaban polveras? ¿Los llegaron a agarrar? Fíjate que no, porque pues, o sea, en ese entonces teníamos 13, 14 años, no sabíamos ni lo que hacíamos. Y en realidad pues ni había cámaras, la verdad una polvera pues nomás con un desarmador quitabas la polvera y y nunca tuvimos realmente un problema con la policía. Fuerte. Sí, porque de ahí no pasó, ¿me entiendes? De ahí no pasó, esa era la época donde había mucha gente muy malandra que te robaban los estéreos, te robaban las polveras, te robaban los espejos de los carros, que siempre terminaban en una calle que se llama la 5 de febrero, Ajá. o allá por donde está la central camionera también. La de Los Ángeles, Sí, en ¿no? Los Ángeles, sí. ¿Hombres G realmente les pegó a ustedes? ¿O por qué se dice que llegó Nosotros, Hombres G y bajó la popularidad de Rostros? bueno, ¿O eso es mito? es un mito. Bueno, cuando salió, el problema del rock en México y siempre fue que siempre tuvimos la vista en las bandas extranjeras, ¿no? Ok. O sea, el movimiento rock ya existía en México desde hace mucho, desde los 70s hasta los 80s. Estaba Alex Lora, estaba Peace and Love, estaban los Duk Duks. Había un montón de bandas tocando muy bien. Si tú le das una escarbada en Spotify, busca Peace and Love, los Duk Duks, el 39.4, los Spiders, había muy buenas bandas. Pero cuando empezó a llegar de España, que Mecano, que Radio Futura, ¿no? Que la Unión, que Nacha Pop, la radio empezó a voltear, ¿no? Y la tele. Y ya cuando llegó de Argentina, que Nanitos Verdes, que Soda Stereo, ¿no? Que Fito Páez, que Charly García. Ah, mira si hay rock en español, pues ya había rock en español. Siempre nosotros tendemos a buscar fuera lo que Sí. ya tenemos dentro, ¿no? Entonces la credibilidad del rock fue gracias a que voltearon a ver a bandas como Hombres G, ¿sí? A bandas como Soda Stereo, y después estas compañías traían productores argentinos, traían staff argentinos que se quedaron a vivir en México. Por eso hoy tenemos tanto ingeniero argentino, tanto productor español, y ellos fueron los que hicieron el movimiento del rock mexicano, porque gente como Oscar López o Miguel Blasco Ah. dijeron, oye, pues sí, ¿qué hay aquí en México? Entonces voltearon a ver bandas y dijeron, mira, está esta banda que se llama Montana, que se puede llamar Los Ocultos, están Los Caifanes, ¿no? Está Amantes de Lola, está Sombrero Verde. Entonces el mercado empezaron, gracias a los extranjeros ejecutivos que llegaron a México, se armó un movimiento de rock. De hecho, el eslogan de Rock en tu idioma, pues es para mí que es de un ejecutivo que era argentino, que dijo, hay que poner rock en tu idioma. Okay. Pero Hombres que en realidad era una banda que tuvo mucho éxito por la majadería que decían Sufre Mamón, que hoy, la verdad, cuando oyes una canción de corridos tumbados o de regional o de, no sé, de Santa Fe Clan, dices, brother, o sea, esa palabra no era, Pues nada. en el radio le ponían un ti, y eso hizo que se volvieran más populares que nunca. Ok. Pero nuestra batalla nunca fue con esas bandas, nuestra batalla en interna era con bandas como Maná, Ajá. ¿sí? Como bandas como ¿Caifanes? locales. Pues todavía no Bueno, sale no. Caifanes, ya es más fines de los 80, pero había bandas en Guadalajara como Antiguasi, que hacían rock. Toncho Pilates. Pues Toncho, que ya era más setentero, pero de las bandas nuevas eran más poperas, ¿no? Había un movimiento en Guadalajara y las bandas más destacadas eran Sombrero Verde, Maná, Montana, Rostros Ocultos
que eran los que competíamos, ¿no? Entonces, para nosotros siempre la gran dilema es por qué Maná es tan importante y por qué Rostros Ocultos se quedó como una banda, sí de culto, pero no con la relevancia despegó. que tiene Maná, que pues digo, no lo podemos discutir, es una banda de nivel internacional, ¿no? ¿Llegaron a estar cerca de Carlos Santana? Sí, llegamos a estar cerca de, cuando vino Carlos Santana aquí a abrir a poner su escultura en lo que fue Autlán, Jalisco, pues curiosamente le abrió Maná. Entonces, o sea, y no solamente le abrió Maná, sino Carlos Santana tocó con Maná, ¿no? Así es, tiene un disco. Entonces a nosotros nos tocó estar a mí personalmente, porque nadie de la banda fui yo solamente a ver a Carlos Santana, y gracias a Fernando Olvera conocí a Carlos Santana y ahí lo saludé, ¿no? Pero esa fue mi única conexión que hemos tenido con Carlos Santana, ¿no? Ok. ¿Cómo fue que tu primer evento fue grabado por Guillermo del Toro? Bueno, y más que grabado fue en la casa de Guillermo del Toro. Ok. Y esto fue gracias a la amistad que tenía yo con César Cosío, que es el DJ César Cosío. El de Led Zeppelin, ¿no? De Zeppelin, se llama Zeppelin su Luz Sonido. Es que antes lo que pegaba en Guadalajara eran los Luz Sonidos. Estaba Zeppelin, estaba MTV, estaba un montón de Luz Sonidos, porque hacían fiestas disco, ¿no? Y hacían las fiestas estas que se volvieron muy polémicas en Guadalajara porque montaban una discoteca en los patios de las casas de la gente bien y de la gente no tan bien. Entonces, César escuchó la banda que yo tenía, que se llamaba Trax, y ahí no estaba acá. La Trax es una banda que yo tenía después de Old Shoes, que era muy buena, donde teníamos unos buenos músicos. El vocalista era José Force, ¿no? Sí, Y el hermano también. Sí, primero yo era el vocalista, y después yo invité a José, y José me dijo, ese nombre Trax no me gusta, ya ves cómo es, hay que ponerle más. Y yo, pues órale, vamos a ponerle el nombre, ¿no? Pero Trax fue el que tocó ahí en la casa de Guillermo, porque César me dijo, oye, no había lugares donde tocar. Y Guillermo, pues ese sí era un niño bien. La familia del Toro siempre fue una familia bien acomodada. Tenían automotrices de autos. El papá se había sacado la lotería no sé cuántas veces. Entonces, el patio que había 700 gentes en el patio, fácilmente. O sea, ahí montamos el concierto. No pedimos permiso, César no pidió permiso al ayuntamiento. Y en la noche, pues llegó todo. Llegaron 800 gentes. Un carro terminó en la alberca, dentro de la alberca prácticamente. Y la policía llegó y el concierto pues, se volvió como muy representativo porque fue en la casa de Guillermo. Y Guillermo pues andaba con su camarita. No sé si nos filmó eso, yo no te lo puedo asegurar. Pero siempre estaba filmando con una camarita que él tenía, una buena cámara. Porque él filmaba películas desde muy niño, le encantaban los monstruos. O sea, a lo mejor dijo, mira, estos tienen cara de monstruos, ¿no? Vamos a filmarlos, ¿no? ¿Por qué nunca salió Rostros en MTV o en Telehit? Pues ese fue uno de los grandes deudas que yo creo que tiene la banda. Yo me salí en el 91 de Rostros Ocultos, en el momento cúspide de la banda, por cuestiones de que se salió Bola Domén, el baterista, se salió Waldo Chávez, la banda en su mejor época, que era el disco de Abre tu Corazón, donde yo pues estuve ahí con Abre tu Corazón, Tiempo de Cambiar, Bailemos en la Oscuridad, el final, que fue un tema que yo le dije a Carla, sabes que esta rola no se puede morir con los clips, hagamos la versión de Rostros, y hasta la fecha la versión más conocida del final, pues no la de los clips, es la de Rostros, es la que la gente escucha, la que tiene aplausos al final. Ese disco era muy importante, pero la banda no lo aquilató, ¿entiendes? O sea, yo veía a la banda en el desmán, no voy a decir nombres, fiesta, era llegando a la fiesta prácticamente, yo dije, ¿sabes qué? Yo tenía entre escoger mi carrera contable y administrativa, ¿no? A estar en un grupo que no ensayaba, que había mucho desmadre, yo dije, ¿sabes qué? Fue un momento espiritual de mi vida donde también yo empecé a buscar más las cosas de Dios y dije, ¿sabes qué? No me gusta, y pues llegué y me despedí de la banda. Y en ese lapso que yo me salí del 91 al 95, no se compuso ninguna canción. No se tuvo la visión de decir, vamos a hacer videos, vamos a tocar puertas de Telehit. Hay anécdotas que dicen que vino MTV a Guadalajara y el anfitrión fue Cala, el que recibió creo que Arturo se llamaba, les llamaban BJs, que vino a entrevistar a todas las bandas de Guadalajara. Se hospedó con el Cala, entrevistó a todo el mundo y al final Cala se desapareció y ni siquiera hubo la entrevista del mismo, ¿no? Entonces,
No hubo videos, no hubo nada, no compusieron canciones, porque todo el proceso creativo, pues aunque Cala es creativo, pero no se juntó a componer, no hizo nada más que tocar. Y en ese tiempo salió el CD, salieron los videoclips y no había que presentar. Entonces fue un silencio creativo muy fuerte para Rostros Ocultos. Si yo te dijera, ¿cuál es tu top 5 guitarristas mexicanos? De guitarristas mexicanos, Ajá. ¿Quién dirías? pues mira, es que para mí, yo me fijo más en la creatividad Ok. que en el virtuosismo, ¿no? Pero yo creo que entre ese top 5, o ¿quieres que te diga 5 guitarristas? Mexicanos. Para mí estaría Tuki, Ok. de Spiders, estaría Javier Martín del Campo, de la Revolución de Emiliano Zapata, estaría Sergio Ballini, ¿sí? El de Maná. Sí. Estaría Omar Guevara, que nadie lo conoce, que es el guitar tech de Sergio Ballini, que toca mucho más que él. Y yo creo que estaría también, pues me gusta mucho cómo toca la guitarra Galileo Ochoa, de Cuca. Ok, el Galo. Sí. ¿Cómo es la etapa de la banda Trax con César Cosío? Pues fue la etapa más prolífica para nosotros, porque en esa etapa, te puedo decir que con las fiestas y César como manager, porque fue el manager de nosotros ese tiempo, pues nosotros tocábamos en todas las discotecas y era una convocatoria de 1,000 a 2,500 gentes, pero teníamos 15, 16 años. Y nosotros mismos ni sabíamos lo que teníamos, porque la gente nos seguía, César organizaba las fiestas, él era el financiero, no ganábamos mucho dinero, pero era un éxito económico de gente, ¿no? Y en ese lapso de gente que nos siguieran tantos, fue cuando nosotros, en lugar de seguir como con ese proyecto, entró José y le pusimos más y ya nos fuimos por otro lado, ¿no? Pero fue una época en los 80s donde Trax era una banda que hasta Fernando Olvera nos decía, oye, qué buena banda, porque la pugna era entre Trax y Green Hat Show. Y ahí cuando entrevistas a César vas a poder ver que la pugna era entre esas dos bandas. Y cuando yo ya pasé a Rostros, era Rostros con la pugna con Maná, ¿no? Entonces ya ves que de alguna manera lo creativo pues estaba acá del lado de Trax, de Montana, de Rostros, ¿no? ¿Llegaron a hacer Para alguna? contestar tu pregunta, Sí. porque mucha gente pregunta, ¿quién fue primero, el gallo o la gallina? No, pues para mí fue Rostros, o sea, la fusión que tuvimos de invitar acá a una banda que se llama Mask fue donde surgió Montana, es donde surgió Rostros. No Ok. viene de los clips, como mucha gente piensa, ¿no? ¿Cuál es el proceso creativo de Ventisca? Pues esa fue la primera rola que hicimos con Trax, Trax. que fue una canción inspirada en Iron Maiden, ¿sí? Ajá. En esos riffs de turururururu, en el virtuosismo y en empezar a hacer canciones propias, ¿no? Que Yo creo- esa la volviste a sacar tiempo después. Sí, otra vez. esa después ya lo hice con una banda que se llama Luz Aquella, que es otro proyecto que yo tengo, que también está ahí, lo puedes ver en Spotify, que no le he dado mucho difusión, pero que tiene canciones muy buenas como Ventisca, que viene de... Yo la quise volver a grabar, ya no con Ernesto Franco, que fue el baterista de Trax, que sufrió un problema en su enfermedad física, y esta está grabada con Nacho, el implacable de Cuca. ¿Tú crees que si Rostros Ocultos no se hubiera regresado a Guadalajara, hubiera sido un fenómeno así a nivel nacional? No, porque yo siempre he dicho que el mayor enemigo de un grupo son sus integrantes, ¿no? Entonces, para mí la visión era muy distinta y voy a hablar concretamente de Fer Olvera y la visión de Rostros Ocultos. Por ejemplo, en el momento que yo estaba en Rostros Ocultos, era un grupo que estaba en la fiesta, era un grupo que cuando yo me salí de Rostros Ocultos, era un grupo que tenía la visión de que nos sucedieron las cosas tan fácil que todo el mundo se dedicó al despapalle. Y Fer siempre supo que él quería una banda donde él fuera famoso, millonario y que fuera una empresa, ¿no? Entonces es como si tú dices, bueno, ¿por qué McDonald's vende más hamburguesas que no sé, Burger King. o Wendy's, ¿no? Son dos buenas hamburguesas. A mí me gusta más la de Burger King, pues, sí, pero la de McDonald's es más famosa, porque la visión de negocios es mucho más grande, ¿no? Entonces, para mí, Fer es una banda que tuvo una visión de negocios y en esa visión de negocios mucha gente los llegó a amar y otros los llegaron a odiar, ¿no? Porque hasta la fecha mucha gente dice, ¿es un grupo de rock o no es un grupo de rock? Para mí me queda claro que es un grupo de rock, pero es un grupo de rock que se supo vender, ¿no? Supo ser. Y nosotros éramos un grupo de rock and rolleros, ¿no? Teniendo la relación tan cercana con Fer, ¿nunca te invitó a estar en Maná? Bueno, ahí ya viene la otra parte de la historia. Hasta la fecha mi pregunta para
para Fer y Maná es que nunca han apoyado otra banda, ¿me entiendes? O sea, porque si tú te fijas, Maná siempre que toca, no hay un grupo abridor, no hay una banda que, ¿no? Como decías, bueno, cuando Limp Bizkit se hizo famoso, metió a POD, ¿no? O cuando, no sé, bandas famosas pegan, meten otra banda para apoyarla y que se haga un movimiento, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues, yo no he visto un dueto de Fer con Saúl de Caifanes, no he visto un dueto de Fer con... Sí, bueno, no hubo un fit, pero sí hubo, los juntaron en el Sí, escenario. pero ese fue una propuesta del gobierno. Ajá. El gobierno quería convocar, ¿y qué hizo? Un concierto de las dos bandas más importantes, que eran Maná y Jaguares. Pero, por ejemplo, si tú te checas la historia de Maná, pues tiene duetos con Alejandro Fernández. Sí, sí, sí. Me imagino que debe tener ya uno con Karin León. No, Cristian Nodal. no sé si tengo uno con... Pero no tiene con ningún rockero. Entonces tú dime por qué. O sea, contéstame esa pregunta. ¿Hay algún dueto de Fer con algún rockero? Pues nomás Carlos Santana. Sí, pero pues o sea, Santana era un paso obvio porque tenía cierta popularidad, pero por ejemplo, yo veo a Karin León haciendo un dueto con Bon Jovi, ¿no? O veo a Karin León de repente haciendo duetos con grupos de country en Nashville. Esa sería mi pregunta, Fer, ¿por qué no es un dueto? No conmigo, con José Force, con Saúl, con, Sí, sí, sí. con León Larregui de Zoe, con Leonardo de los Andes, ¿no? Digo, Pero ¿por qué teniendo tanta camaradería contigo, por qué nunca te invitó a tocar la guitarra a porque ti? pues, yo creo que él es un gran empresario y yo creo que como empresario a lo mejor no somos nosotros bastante rentables, ¿no? O sea, es más rentable que invites a Bad Bunny a hacer un dueto aunque no te guste, que invitar, no sé, al cantante de La Gusana Ciega que no tiene tantos seguidores, ¿no? Porque, por ejemplo, sí le llegaron a abrir a ustedes a grupos como Timbiriche. Bueno, con Montana le abrimos a Timbiriche y a un grupo que se llama Opus, que tenía una canción que se llama Life is Life, Life, Life is Life, que fue una mega hit. Pero ese era ya con Montana, ¿no? Pero ya como Rostros, pues nosotros abrimos todas las primeras giras de Soda Stereo, ¿sí? Cuando Soda Stereo llegó en el 87, Wow. la banda abridora eran Los Rostros Ocultos. ¿Y qué tal la relación con Cerati? Pues fue una relación de conocer más a Zeta Bosio y a Charlie Alberti que Cerati, porque Cerati era alguien que se encerraba en su cuarto y era alguien muy, hasta cierto punto, como tenía una vida más privada, ¿no? Digo, yo mi anécdota con Cerati es que yo en esos entonces tenía un bafle Marshall y me lo compró Cerati por medio de su asistente. Me dijo, oye, nos interesa tu bafle, ¿me lo vendes? Sí. Y me quedó de ver $100 Gustavo Cerati. Ahí tengo la factura porque yo se lo conseguí y nunca me pagó. Pero, o sea, hacían giras y nunca fue como que convivieron con él. Sí, platicar así. Bueno, la convivencia era que en ese entonces Soda Stereo era un grupo que venía muy bien organizado y nosotros le abríamos y nos ponían al menos 5 de volumen. Obviamente éramos los abridores, ¿no? Pero aún así siempre Los Rostros Ocultos hizo su buen papel, ¿no? Y los que más se acercaban, oye, qué buena banda, era Charlie Alberti y Zeta Bosio, ¿no? Que era el bajista. Entonces Cerati sí era muy rockstar. O Pues sea, no, él no, no yo era no- tanto de convivir con los Yo demás. no creo que era un rockstar, yo creo que era el líder creativo de la banda, ¿no? O sea, aunque los demás eran muy buenos músicos, yo creo que el que estaba al pendiente de la creatividad, de la musicalidad, o sea, no por menospreciar el trabajo de los otros, son excelentes músicos, pues era Gustavo Cerati, ¿no? El genio de esa banda era Gustavo Cerati, ¿no? Digo, él lo demostró cuando se salió de Soda Stereo, pues él solo siguió brillando, ¿no? Por ejemplo, supe que le abriste a Iron Maiden. Sí, bueno, y en esa es otra historia. Por ejemplo, también en esa etapa, cuando abrió Rostros Ocultos Iron Maiden, yo ya no estaba, gracias a Dios, ¿sí me entiendes? Como guitarrista, yo me había salido. Eso de Iron Maiden debe haber sido como en el 93, 94, y fue un concierto que, pues yo lo único que sé es que le aventaron muchas monedas a Rostros Ocultos. Y O sea, aún así, pues salieron y hicieron su buen trabajo, ¿no? Porque Cala siempre ha sido un buen performer, ¿no? Pero no, hasta la fecha no sé, habría que preguntarle a la demás gente qué le pareció, ¿no? A mí se me hizo una mala decisión, ¿no? Digo, históricamente, pues abrir Iron Maiden está muy padre, ¿no? Pero también creo que los géneros, en ese entonces no estábamos acostumbrados. Ahora sí ya puedes ver Iron Maiden y luego cierra Karin León o cierra, no sé, Jimena Sariñana, ¿no? Pero en ese entonces los rockeros eran rockeros, ¿no? No había este mix
tú eres metalero y no tolerabas que una banda de rock pop, más o menos como era Rostros, le abriera una banda de metal, ¿no? Ok. Por ejemplo, ¿cómo fue estar en el rock sinfónico en tu idioma? Bueno, para mí fue pues, tener una carrera interesante, ¿no? Porque yo como músico, pues me siento honrado que Sabo Romo, para mí uno de los mejores bajistas de rock era de los Caifanes, armó un proyecto y me invitara a ser parte de esta alineación, ¿no? Que fue una alineación pues donde estaba Chiquis Amaro, que es el productor de la mayoría de bandas de rock, Chiquis Amaro, ¿no? También ex Fobia, ex Neón. Estaba también en este original team, iba a estar Alfonso André, iba a estar Saúl, pero después ya por cuestiones internas no estuvo, pero estuvo en el bajo Sergio Santa Cruz, que era el bajista de Neón. En la otra guitarra estaba Gazú, de Amantes de Lola. Y en esta rock en tu idioma sinfónico, pues fue como una curaduría de lo mejor que ha existido en el rock en español. No solamente español, hablando del rock mexicano, sino venía gente de España, de Sudamérica. Entonces desfiló Rafa Sánchez de la Unión, Luis Bolín de la Unión, estuvo Zeta Bocio de Soda Stereo, estuvo Rubén Albarrán del Café Tacuba, estuvo André Echeverri de Aterciopelados, estuvo el Leonardo de Lozane de Fobia, estuvo gente de Plastilina Mosh, ¿no? Estuvo gente de Miguel Mateos, entonces los Aterciopelados, digo, los Amigos Invisibles, Panteón Rococó, María Barracuda, La Lupita. Entonces fue un compendio de que pasaron los mejores rockeros de Iberoamérica, ¿no? Entonces yo creo que fue un proyecto que tuvo 10 años de gira, donde no paramos de girar, donde fueron 6, 7 auditorios nacionales, 3 palacios de los deportes, todos los foros grandes los llenamos, hasta pues el final de un proyecto que no le da unos 4 años, duró 10 años, ¿no? ¿Y cómo es estar en Siempre en Domingo? O sea, como que, pues como rockero no era Siempre en Domingo. Sí, bueno, a nosotros nos tocó la fortuna con Rostros estar en Siempre en Domingo, también estar con Verónica Castro. Así es. Y no era una época donde un grupo de rock pudiera entrar fácil, ¿no? Nosotros tuvimos antes en Siempre en Domingo que Maná, ¿no? O sea, la carrera de Rostros iba arriba de Maná en el 89, ¿no? Ajá. Y cuando yo me salí, yo los dejé aquí. Y ya después el que se quedó al frente, pues fueron ellos solos, ¿no? Andrés, Cala y está bien, disfrutaron de tocar y tocar, pero no se dieron cuenta que había que estar componiendo, haciendo videos, pues fue así. Entonces yo cuando regresé en el 95 fue retomar la carrera de una banda que prácticamente estaba desapareciendo. ¿Pero por qué te sales? ¿Porque entraste al cristianismo? No, me salí porque no había, para mí el proceso creativo es muy importante de una banda, ¿no? Sí, pero ¿por qué se iban, por qué se iban también ya decidiste salirte? O sea, ¿hubo algún problema con algún integrante? No, el problema para mí es que un grupo que no tiene una visión de ensayo, de creatividad, se muere, ¿no? Sí. Un grupo que no compone es un grupo que no está vivo, ¿me entiendes? Si tú haces una carrera como músico y no estás creando cosas, se muere esa cosa. Es como una flor, ¿no? Una flor que no la alimentas con agua, se seca, ¿no? Entonces una banda que no compone, pues se queda, o sea, del 89 al 95 no sacaron un material, es decir, ¿sabes qué pasó, hermanos? ¿No? ¿Y tú no les metías como que hay que hacer canciones? No, porque yo me salí. Por eso, antes de O salirte. sea, desde fuera yo no podía estar, oye, amigos. No, pero antes de salirte, o sea, no No, les decían, porque hay que hacer canciones. el disco salió en el 89, Ok. tenía el disco un año, ese disco daba para 2, 3 años de darle luz, ¿no? Wow. ¿Cómo es ser una de las canciones más representativas del canal Beach One? Como llegando a la fiesta. Pues yo creo que el final es una canción que tiene vida sola, ¿no? Hasta la fecha, nuevas generaciones la tocan y quizá no saben que es de Rostros Ocultos, ¿no? O que viene de los clips, ¿no? O sea, hay canciones que se vuelven más grandes que la banda. Entonces yo creo que el final es una canción muy grande que se salió del control de nosotros, ¿no? Es una canción que yo creo que es la canción más coverada y también se vuelve de repente algo así como entrar a un bar y que te ven, oye, está Arturo, súbete con la banda a tocar el final. Y dices, oye, brother, vine nomás aquí a echarme una hamburguesa, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con el final.
Con José Force, no solamente estuviste en Tracks, también te estuviste en Forceps. Estoy en Forces actualmente. ¿Cómo es que ahora te jala él y te dice, ahora vente a mi grupo? ¿O cómo se da ese junte? Bueno, es que, por ejemplo, siempre, José se quedó con una amistad muy fuerte en Mask, ¿no? Él dejó Mask y es ahí cuando yo armé Montana, ¿no? Y cuando él se salió de Mask, él me dijo, ¿sabes qué? Pues de los cantantes que yo veo aquí que podías hacer algo es con Cala, ¿no? Y ahí fue cuando yo hablé a Cala para hacer lo de Montana. Entonces, de alguna manera, el que me marcó que ahora le volteé a ver al Cala fue José, ¿no? Y siempre ha sido, para mí, Cala, José es un artista multimedia, ¿no? Porque no solamente es un vato que hace música, sino pinta, hace guiones, teatro. hace escultura, escribe. Entonces, después de un tiempo, dejó Cuca, luego regresó con Cuca, luego tuvieron el conflicto que existió en Cuca, ¿no? Que esa ya es una historia para ellos. Pero él quería su banda Forceps, que ya la había armado como un taller donde había tocado El Vampiro, ¿no? El vampiro que estuvo en Maná Sí, también. que también estuvo en Rostros. Cuando yo me salí de Rostros, el primero en entrar a la banda fue El Vampiro. ¿Sí? O sea, y estuvo Felipe Staiti. Cuando yo no estuve en Rostros, estuvo El Vampiro, Felipe Staiti, Pablo Novoa, de buenas bandas tuvieron para hacer buena música, pero no pasó mucho pues ahí. Y entonces ya con José, su proyecto personal es Forceps y me invitó a ser parte, junto con su esposa Vera Concilión, de armar un proyecto que en realidad es un proyecto que más que buscar la comercialidad, buscamos el lado de sentirnos bien como amigos, hacer música y hacer conciertos. Sabemos que hay muchos rockeros que actualmente pues, son rockeros de corazón, pero de trabajo están en grupos del regional mexicano. Sí. ¿Llegaron a hacerte alguna oferta para alguna banda? Pues fíjate que nos llegaron a hacer propuestas de hacer conciertos, ¿no? Con bandas de regional. No cuando se desataba este movimiento, ¿no? Que ahorita ya, pues yo creo que el regional no voltea a ver al rock ni de locos, ¿no? Pero estoy hablando cuando empezó este movimiento de las bandas como Espuela de Oro, ¿no? Lacuicillos. Empezaron a hacer conciertos donde nos invitaban a nosotros y Lacuicillos, y había estos conciertos donde hay que hacer una gira, hay que hacer algo así. Pero fíjate que no funcionaron. Ni iban a ver a Lacuicillos, ni iban a ver a Rostros. Yo creo que, y actualmente yo estuve tan embolado con el rock en tu idioma 10 años, que yo creo que estos 10 años que yo estuve con el rock en tu idioma, se suscitó todo este movimiento del regional, ¿no? Pero si hubieras tenido una oferta económica buena como para entrarnos a una banda machos, ¿hubieras entrado a una banda machos? Yo creo que no porque yo más bien soy músico por la creatividad que encuentro, es lo que te digo. A mí, si no hay algo creativo en una banda, yo mejor me voy, ¿no? Entonces, a mí el dinero nunca ha sido mi búsqueda, ¿no? O sea, no me sobra, pero tampoco soy alguien que anda buscando, ni ser famoso ni tener dinero, ¿no? Entonces, no, este coqueteo, digo, a mí me encantaría grabarle algo. Ya le grabé a Karim León unas guitarras cuando lanzó una canción allá, y eso estoy diciendo como de 8 años, que hizo una canción con alguien de Hermosillo, Sonora, que me dijo, oye, ¿me grabas unas guitarras? Y era una rola de Karim de León que ni me acuerdo, ¿me entiendes? Dije, oye, la rola está buena, le grabé guitarras. Y ahorita ya, por ejemplo, cuando veo a Karim León, dije, pues si me invitara, claro que sí me echaba un palomazo, porque de los cantantes de ese género, yo creo que el que más me gusta es Karim León, ¿no? Ok. Sí, se me hace que tiene un tono rockero y no en balde Bon Jovi le dijo que sí, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, artistas como en ese caso Saúl Hernández, que trabajaba para Laureano Brizuela o Timbiriche. ¿Qué tantos más exponentes llegaste a ver que trabajaran con esos tipos de grupos y que de repente sacaran su banda y fueran un hit? Pues yo creo que los más conocidos eran Kerigma, que Kerigma es otra banda de rock que mucha gente no conoce en México, que ellos fueron como los músicos de Joaquín Sabina cuando llegó a México. Y concretamente, por ejemplo, Markovich fue guitarrista de Laureano Brizuela. Los Caifanes en ese entonces eran las insólitas de Imágenes de Aurora, y ellos fueron los músicos de figuración de Timbiriche. O sea, un músico de figuración es alguien que no toca con la banda, pero que está atrás, ¿no? En los programas o en los conciertos, porque la mayoría de los conciertos de los 80 no eran en vivo, de esas bandas, eran un playbackote, ¿no? Y ahorita regresamos a ese movimiento del playback, ¿no? Porque ahora ves bandas
que no te voy a decir nombres, pero ves que está todo grabado y dices, brother, pues ya, no está, ya esto ya no es en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una secuencia que no es secuencia, no trae grabado todo, no trae coros, trae baterías, trae guitarras, trae todo, ¿no? ¿Qué opinas, por ejemplo, de ahorita del rock mexicano? ¿Crees que todavía sigue teniendo un respiro o ya realmente es puro regional, puro hip hop? Yo pienso que hay muy buenas bandas de rock, pero obviamente no están en el movimiento así, en el ojo público, ¿no? Hay bandas en las redes que yo he visto bandas muy buenas, como Guadalajara, como Technicolor Fabrics, como, no sé, como Virrey, ¿no? Como Vaquero Negro. En México hay más bandas también, muy buenas musicalmente. Hay muchas mujeres haciendo rock, que yo creo que lo que ha pasado con el rock es que el rock se domesticó un poquito, ¿no? ¿Y en qué digo que se domesticó? En las letras, porque las letras ya son más como de amor, como de poesía. ¿Y qué tuvo el regional o qué tuvo el corrido tumbado? Pues son letras más explícitas, ¿no? Entonces los chavos de hoy no quieren poesía, no quieren, o sea, no quieren que les digas el amor es así, olor de rosas, ¿no? Quieren concretamente que sea un lenguaje tan explícito que ya parece pornografía, ¿no? Entonces, ¿cómo compites con eso, no? ¿Consideras entonces que el rock está más fuerte en Estados Unidos actualmente? Tampoco, yo creo que lo que está fuerte en Estados Unidos, si tú ves las listas de popularidad, pues ya no es el rock, es Bad Bunny, ¿me entiendes? O sea, cuando ves el tazón o el Super Bowl y ves que es Bad Bunny el que está ahí, ves que lo que está de moda hoy en día ya no es el rock, ¿no? Digamos que el rock nunca fue una música de moda, siempre fue una música contestataria. Yo creo que sigue teniendo un lugar importante, pero sí ha cambiado mucho el gusto de las nuevas generaciones, ¿no? Hace rato platicabas de que se peleaban el primer lugar en los playlists con Def Leppard y con Iron Maiden. ¿Cómo era para ti decir, estoy a la altura ya de esos grupos? Pues era una dicotomía porque estabas en WFM en primer lugar en el top 10, pero en realidad pues nunca ibas a competir con esas bandas ni en economía ni en giras, ¿no? Porque el rock mexicano se estaba dando, se estaba descubriendo y creo que su momento cúspide fue en los 90 cuando llegó la avanzada regia y después de ahí los festivales de rock como el Vive Latino, el Machaca Fest, que ahora después ya son festivales ya no de rock, ¿no? Son festivales donde de repente puedes ver a Caifanes, pero después sigue Karol G, ¿no? Después sigue, no sé, a Lila Downs, o puede estar Los Ángeles Azules. O sea, ya no hay esta efervescencia de amor a una marca como luego en los 80s, que tú eras rockero y te morías vestido de negro, ¿no? Y con el pelo largo, ¿no? Ahora ya no distingues quién se ve más agresivo, si un cantante de rock o un cantante, o sea, tiene más tatuajes Cristian Nodal que Saúl Hernández. Entonces tú dices, bueno, o sea, ¿para dónde, no? O sea, hay más violencia, hay más aspecto contestatario en el regional y en los corridos tumbados que en el rock. El rock era contracorriente, pero ahora yo creo que la música que trae esa tendencia contracorriente, pues es el regional o los corridos tumbados o hasta el reggaetón, ¿no? Tienen más palabras como lo que hacía Molotov o hacía Cuca. Yo creo que ahora están ahí, ¿no? Por ejemplo, tú como guitarrista, eh, en la actualidad los videojuegos como Guitar Hero, si en tus tiempos hubieran estado ese tiempo, hubiera sido otro pedo. Claro, yo creo que el Guitar Hero le dio un segundo Un aire al segundo rock. aire Sí, al porque rock. ahí salió otra vez Bon Jovi y salieron Deep Purple y otra vez esas bandas, ¿no? Pero yo creo que el rock siempre es como que se muere y, por ejemplo, Ozzy Osbourne pues, se murió, pero dejó un festivalón ahí Ujú. y de repente ves que pues, los rockeros más nuevos es Dave Grohl de Foo Fighters y tiene 50 y tantos años. Entonces, sí hay bandas nuevas como Greta Van Fleet, pero es una copia de Led Zeppelin, ¿no? Es una muy buena banda. Eh, y ya no sé si el rock como género existe, pero para mí el rock siempre fue más una actitud que música, ¿no? Entonces, de repente ves banderos o regionales o que tienen más actitud punk Ajá. que a lo mejor un cuate un Saúl Hernández, ¿no? A lo mejor se ve más domesticado Saúl Hernández que un Cristian Nodal, ¿no? O sea, da más que hablar la vida de Cristian Nodal que la vida de Saúl Hernández, que a lo mejor Saúl Hernández va, sale de gira, llega a su casa en la playa y se pone a ver televisión, mientras el otro trae una actitud más de despapalle, ¿no? Y eso le llama más la atención a los chavos, ¿no? Yo recuerdo que en un programa Show de 10, yo llegué, no sé, hace 4 años, yo llegué a ver a Rostros y te vi también tocando.
O sea, actualmente, si hacen eventos, ¿todavía sigues participando con ellos? Sí, claro, Rostro Oculto sigue existiendo. Sí, sí, sí. Y obviamente donde más tocamos no es en Guadalajara, ¿no? O sea, el año pasado estuvimos aquí en el Santander y en el último Rock por la Vida, porque ahora es música por la vida. Así O es. sea, ya desaparecieron la palabra rock, ¿no? Entonces, pues somos de los sobrevivientes, ¿no? Obviamente con nuestras luchas internas, porque te puedo decir que Agustín y yo hemos durado más que cualquier matrimonio, ¿no? O sea, si le pones desde el 85 a la época actual, y claro que hay diferencias, ¿no? Pero es mi hermano, ¿no? Es mi hermano y seguimos tocando juntos. Obviamente, él está ahorita en un proyecto que se llama Lo Mejor del Rock en Español, porque Cala salió del rock en tu idioma sinfónico, salió y se fue a otro proyecto, ¿no? Pero seguimos tocando juntos. Vamos a estar el mes que entra en León, en un festival que se llama Zapica, que ya ves que allá son los meros, meros de la piel y el zapato. Entonces, siempre ha sido nuestra casa León, Guanajuato, ¿no? Más que Guadalajara, León es como la sede tanto de Maná como de muchos grupos de rock. Actualmente tocas obviamente con Forces, con Rostros y Sí. con alguna otra banda. Sí, tengo mi proyecto que se llama Luz Aquella, que es un proyecto ya más basado en mi lado espiritual, que es hablar de letras que tengan un mensaje pues más trascendente hacia la evidencia de que hay un creador, no hay un diseñador, ¿no? Mucha gente dice, ¿por qué hablas de Dios? Porque pues es evidente, por ejemplo, yo cuando vi esto, que está aquí a mi alrededor, yo quería conocerte, dije, ¿quién nos hizo? Gracias. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo el universo, el mundo, un paisaje, un pájaro, digo, ¿quién hizo esto? Y evidentemente hay un diseño, o sea, no somos producto de una explosión. Hay un Dios creativo, un Dios inteligente que nos creó. Y si lo existe, lo quiero conocer, ¿no? Entonces, para mí conocer ese Dios inteligente, pues fue a través de decir, a ver, ¿quién es Dios, no? Entonces, a ver, ¿qué me pone en la filosofía? Pues mira, está Mahoma, está Confucio, está Gandhi, pero está Jesucristo, que la única diferencia entre Jesús y esos líderes es que resucitó. Entonces, si resucitó, pues es alguien sobrenatural. La evidencia está ahí en el calendario. El calendario no es antes de Mahoma o después de Gandhi, es antes de Cristo o después de Cristo. Para mí la evidencia sí quise profundidad en la vida de ese personaje. Y ahora vemos que tiene una relevancia tal porque series como The Chosen hablan de ese Jesús del que yo creo, ¿no? El que anduvo entre la gente, el que le gustaba la fiesta, el que el primer milagro que convirtió fue en vino. O sea, no es un Dios que vino a echar a perder tu fiesta, porque mucha gente viene, no, es un Dios de juicio, no, pues es un Dios de amor que creó el vino, creó los placeres, creó el sexo, creó todo. ¿Qué ha hecho el ser humano? Pues distorsionar esa creación, ¿no? O sea, decir, bueno, me gusta el vino, pero le meto duro, ¿no? Me gusta el sexo y me voy a la pornografía. Ese es el tipo de mensaje que a mí me gusta plasmar en las canciones que hago, ¿no? Tienen textos bíblicos, pero también tienen la confrontación de, brother, párate un ratito y tú no eres la última coca en el desierto, hay alguien que diseñó este mundo, ¿no? Por ejemplo, decías ahorita de Ozzy Osbourne, ¿no? Que dejó un festival. ¿Te gustaría que a ti te recordaran igual? Pues quizá no por un festival, pero que me recordaran por haber sido un buen amigo, o sea, o un buen esposo, un buen padre de familia. Yo creo que es más importante, la gente te etiqueta por lo que tú eres, ¿no? O sea, la gente te ve a ti y dice, este brother, mira, tiene tatuajes y tiene una imagen acá bien chida, ¿no? Pero no sabe que tú eres un ser humano que tiene la mejor familia, tiene una novia, tiene hijos. Eso es lo que tú eres, ¿no? Y eso es para mí lo que yo soy. Yo no soy el guitarrista de Rostros. Yo soy el esposo de Roxana Revuelta, ¿sí? Y trabajo en una iglesia como pastor, soy pastor evangélico, al igual que Leobardo, pero también soy músico, ¿no? Pero mi vida no gira alrededor de un escenario, ¿me entiendes? ¿Y qué opinas, por ejemplo, ahora sí que de los nuevos ritmos que están en la actualidad? O ¿Cómo cuáles? sea, vamos a poner, por ejemplo, algo como tipo Peso Pluma, como Sí. por ejemplo la de Compa. ¿Qué opinas de ese tipo de canciones? Pues yo creo que esa de Compa es la mejor rola que, no sé si sea de Peso Pluma, creo que sí o no. Pero, por ejemplo, tú oyes la canción en la voz de Peso Pluma y dices, ¿me gusta o no me gusta? O sea, yo desgraciadamente tengo oído, ¿no? Entonces, si yo oigo una voz que está fea, digo, pues no, la rola es buena porque cuando vino el grupo Maneskin, que son italianos, y tocaron esta de Peso Pluma en un concierto, tú oyes la canción y dices, qué bonita canción. O sea, la canción es buena, ¿no? A lo mejor la voz que le interpretaba no me gustaba mucho, pero creo que es un buen tema, es un tema que le llegó a los chavos y cuando tú le llegas a los chavos es porque estás haciendo algo que Les movió. les movió, ¿no? Independientemente
de lo que puedes decir quién financió esa música. O sea, a mí eso no me interesa. Me interesa que tú le puedes meter mucho dinero a una canción y si es mala no funciona. Ya lo hemos visto todos, ¿no? O sea, mucha gente dice que le meten dinero. Pues sí, pero también la canción es buena, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué opinas o cuál es la diferencia que tú puedes decir, tú que tienes más oído y más cultura en esto, entre rock americano, rock europeo, rock mexicano, rock sudamericano, rock australiano, no sé? Pues yo creo que la diferencia entre todos esos estilos es que, mira, ya para mí el rock mexicano es el que habla de lo nuestro, ¿no? ¿Y cuál es el éxito para mí de bandas como Café Tacuba o La Maldita o Caifanes, que son bandas de rock mexicano? Porque ellos hablan de cosas mexicanas, de vivencias mexicanas, que yo te puedo decir que, pues, Rostro Oculto es la única canción que tenemos que habla de cosas mexicanas, Tiempo de Cambiar, ¿no? Que habla de alguien que se va a la frontera y la cruza, ¿no? Pero esas bandas que han metido mucho el folclore, la idiosincrasia mexicana en sus letras, es la diferencia que tendrían entre ellos. Como Carlos Santana. ¿Por qué es famoso Carlos Santana? Porque se hizo famoso con un ritmo latinoamericano, ¿no? Que en México, para mí, la banda que hizo eso antes que Café Tacuba es Ritmo Peligroso, ¿no? Ritmo Peligroso ya hacía eso, que están haciendo Panteón Rococó y Rubén Albarrán, pero le tocó a ellos asimilar ese folclore mexicano y llevarlo más allá, ¿no? Ok, ok, No sé ok, si ok. te quede claro por ahí. Sí, 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 porque sí. ahorita tocar la guitarra como un gringo, cualquiera lo hace ya, ¿no? O sea, ahorita con el internet tú ves un montón de chavitos que tocan mejor que el Slash, ¿no? El Slash es muy famoso porque es pero aquí hay guitarristas mejores que Slash en Guadalajara. ¿Qué Es más, opinas? en el regional Sí. yo conozco músicos que dices, wow, ¿no? O sea, hay muy buenos músicos en ese género, ¿no? ¿Qué opinas de la actualidad de ChatGPT, que te ayuda a componer canciones? Pues yo creo que como herramienta de texto es una buena herramienta. El problema es que cuando ya te creó todo, pues ya no eres tú el creativo. O sea, es ChatGPT o esta plataforma que se llama Suno, ¿no? O Nano Banana o Gemini. O sea, todas estas plataformas que ya te hacen la música y te la terminan, pues el dilema es que ya lo que hace la inteligencia artificial es escarbar en el conocimiento humano. Y entonces tú le pides una rola con la voz de country, a lo mejor va y escarba y le roba el tono a Karim León, ¿no? O le roba la guitarra no sé, de Markovich y se roba la melodía de otra canción, no sé. Entonces ese es el dilema que hay con la inteligencia artificial. ¿Qué tanto te pueda terminar todo y tú te pongas a descansar? Yo creo que al final, yo prefiero oír una canción creada por un ser humano y he visto que hay ya grupos que dicen, esta canción fue creada por seres humanos, para distinguir, ¿no? Yo creo que es una buena herramienta, pero cuando ya te hace todo, pues entonces el dilema es quién es el creativo, ¿no? Arturo, quiero darte las gracias por este podcast, pero me gustaría que me regalaras tus redes sociales, por favor. Sí, ok. Bueno, mis redes sociales son Arturo Ibarra con Y. Tengo Arturo Ibarra como Luz Aquella. Tengo las redes sociales de Rostros Ocultos también, las redes de Forceps, en el Twitter, que ahora es X, ¿no? En el Instagram. Tengo un canal de YouTube donde hablo no solamente de música, de temas espirituales, también hablo de música y actualmente pues trabajo para marcas como Guitarras Babylon, Fender y Ovation y también escribo libros, ¿no? Tengo De 6 cuerdas. un libro que se llama Mi vida en 6 cuerdas y ahorita estoy terminando uno que se llama Evidencias de lo invisible, que habla de esto, de la creatividad, de dónde viene. Viene de ChatGPT, viene de Gemini, viene de Nano Banana, de Suno o viene de Dios, de un Dios creativo, ¿no? Para antes de, regálame esta pregunta. ¿Por qué te dio por escribir libros? Para no dejar ir ese punto. Porque escribo canciones, ¿no? Y me gusta escribir canciones. Entonces, muchas de las canciones de Rostros están escritas por mí junto con Cala, algunas yo solo. Y de ahí me pasé al proceso de acercarme a la Universidad de Guadalajara. Yo quería hacer un grupo de fotos que contara la historia del rock. Y cuando llegué a la universidad, la editorial me dijo, está padre la idea, pero escribe. Entonces me puse a escribir y de ahí no he parado de hacer cosas, ¿no? Entonces, ahora como los formatos, cuando yo voy a dar una conferencia del rock en universidades que me invitan, pues llevo el libro de Mi vida en 6 cuerdas y de menos vendo un libro, ¿no? O sea, porque ya la música es la industria más golpeada. Hoy nadie tiene discos. Ok. O sea, ahorita hemos vuelto al vinilo. Por cierto, los Rostros tenemos 2 vinilos ahí. Escríbanos a nuestras redes. Tenemos Abre tu Corazón y Antología.
porque ya no hay un formato físico. Y creo que el libro sigue siendo el formato que los chavos quieren tener, ¿no? Porque a mí no me gusta leer así. O sea, yo prefiero hojear y con el café manchar las hojas y leer, ¿no? Entonces, creo que el libro, aparte yo tuve una cafetería en Chapalita dentro de una librería y ahí me la pasé leyendo libros. ¿Sótano? El sótano, la cafetería que estaba ahí era mía y ahí yo hacía promover músicos que escriben. Carlos Avilés de Cuca escribe, ¿no? Meme de Café Tacuba escribe, Saúl escribe libros, Sabo tiene libros, Beto Cueva tiene libros, José Ford. Entonces ahí promovíamos, decíamos, nuestros tertulias literarias para 80, 20 gentes, porque la cultura de repente se vuelve así, que si está muy sofisticada para unos cuantos, ¿no? Wow. Bueno, gente, pues ya saben, yo estoy en redes sociales como Gabo Balmen Oficial. No se vayan a perder esta entrevista. Te agradezco mucho por esta entrevista, Gabo. de verdad. Gracias por todo y espero llevarme ya una de estas a mi casa. Ahorita nos la llevamos. No se lo vayan a perder este capítulo. Bye. ¿Cómo supiste eso hace años? Fue, Cantantes cómicos, voces de estado y pantalla. Todos llegan con su historia, todos salen con más alma. Él no repite fórmulas, cada charla es un traje a medida. Con respeto, con rigor, pero nunca fingida. En vivo con J Balvin, sin guión, sin pared. Donde hasta el silencio tiene algo que decir después. Preguntas que abren cajón.